Bienvenidos al módulo 1, que tiene como tema la caracterización del Estado. Como objetivo principal es el dar a conocer la composición del Estado y generar un análisis de las diversas herramientas del mismo. Los objetivos específicos en este módulo es explicar la composición del Estado y sus funciones, establecer y analizar las diversas ideologías, entender la diferencia entre partido político y movimiento político y determinar los principios e ideales políticos de centro democrático. A lo largo de la vida política han existido varias conceptualizaciones que muchas veces nos ha generado confusión, como es el hecho de la república, el Estado, el gobierno, entre otros. Estos conceptos no tienen nada que ver el uno con el otro, de hecho tienen mucha diferencia, pero no lo toparemos en este punto. Aquí nos vamos a enfocar a hablar sobre qué significa el Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta zona geográfica son los límites que tiene el país. Estos límites, para hacerles un recordatorio, es el siguiente: al norte con Colombia, al sur con Perú, al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Es la limitación que nosotros tenemos, la que genera y la que podemos ahí ver en nuestra zona geográfica. A la vez, el Estado tiene una organización política que se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida de la sociedad. Y también el Estado, no hay que olvidar que es el conjunto de instituciones. Recuerden que un Estado sin instituciones cae. Estas instituciones son los ministerios, estas instituciones son lo que forman esa columna vertebral para que se pueda realizar y para que se pueda establecer un Estado como tal, que sirve obviamente para generar y administrar los asuntos públicos de la sociedad. En este contexto también es importante definir otros conceptos como la democracia. Pero, ¿qué es la democracia? A lo largo de los años no se ha podido establecer un concepto claro. De hecho, hay muchos que la han definido de diferentes maneras. Pero de alguna forma, la democracia surge en la Grecia antigua. En Atenas específicamente se la utilizaba como una forma de gobierno. La democracia era entonces el gobierno del pueblo. En este tipo de democracias, específicamente en Atenas, eh, se establecía, por ejemplo, que la democracia más los partidos políticos definían un Estado democrático. De alguna manera también se podría establecer un concepto de democracia a través de lo que Abraham Lincoln dijo en algún momento, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ahora, la democracia y los partidos políticos tienen una estrecha relación. De hecho, hay quienes definen que en la sociedad moderna los partidos políticos son elementos esenciales de todo Estado democrático, de tal modo que también es indispensable que haya una relación coherente entre ambos. En otras palabras, la democracia y los partidos políticos son complementarios, es decir, el uno sin el otro no tienen sentido. Bajo un concepto filosófico, dentro de la filosofía política, se establece que existen varios tipos de democracia, entre ellos la democracia directa y la democracia representativa. Pero, ¿qué es una democracia representativa? Pues bien, esta nace en la Revolución Francesa y básicamente se trata de la facultad de elegir y ser elegido. Es decir, aquí se pueden elegir representantes que gobiernen al pueblo. Otro tipo de democracia es la participativa. Valenzuela la define como una manifestación expresada por la ciudadanía bajo algunas normas planteadas en nuestra Constitución. En la democracia participativa, nosotros, los ciudadanos, tenemos una mayor influencia en temas políticos. Entonces, tenemos varias posibilidades, como el de manifestar iniciativas de reformas, presupuestos constitucionales, pueden ser estas a través de diferentes mecanismos, ¿no? Entonces,
En definitiva, la democracia participativa se ejerce a través de los mecanismos de participación ciudadana. Finalmente tenemos la democracia directa. En esta, el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder. Entonces, este tipo de democracia incluso se encuentra establecida dentro de la Constitución de la República de nuestro país en el título tercero, específicamente en participación y organización del poder dentro de la sección cuarta. Pero dentro de este tipo de democracia también están unos mecanismos. Estos mecanismos son, por ejemplo, la iniciativa popular normativa, está la consulta popular para la convocatoria a asamblea constituyente. También tenemos la consulta popular para conformar circunscripciones territoriales de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas o montuis. Tenemos la consulta previa, que se divide en dos: una consulta previa libre e informada, una consulta ambiental a la comunidad. Está también la consulta prelegislativa, el referéndum y la revocatoria al mandato. En definitiva, la democracia directa se refiere al ejercicio directo del poder. Pero hay algunas personas que también manifiestan, ¿no?, que este tipo de democracia puede ser tomada como un error conceptual, porque el pueblo no se autoconvoca para decidir en un espacio abierto, y esto no bajo el margen de las leyes de un Estado constituido. Como se manifestó desde el inicio, la democracia y los partidos políticos tienen una relación bastante estrecha. Pero ¿qué es un partido político? En realidad, en el Ecuador han existido una gran cantidad de partidos y movimientos políticos, pero de manera general estos surgieron en la antigua Grecia y en Roma. Y en un sentido más específico, se encontraron después de las reformas electorales y parlamentarias que se iniciaron en Gran Bretaña, pero toman fuerza en el siglo XIX con el resultado de un paso, ¿no?, de la sociedad feudal a la sociedad industrial. En síntesis, nacen con la revolución industrial y las formas de gobierno o democracia representativa. Entonces, Burke, en el año de 1970, define un partido político como un cuerpo de hombres unidos para promover mediante su labor conjunta el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo. Entonces, los partidos permitieron también mejorar la participación de diversos sectores, especialmente en momentos intensos de grandes demandas sociales y también de rupturas del orden establecido y de transformación de las relaciones de poder. Bueno, al hablar de ideologías, tenemos que entender o apreciar qué es una ideología. Una ideología, si bien viene de las ideas, estas ideas se van creando con la intención de que, ¿de qué? De hacer un cambio en que, en la mentalidad de una o varias personas. Mediante estas ideologías se pueden crear modelos económicos, como ha sido el caso del capitalismo. Con estas ideologías se puede o ha existido diferentes cambios como ha sido el totalitarismo, como ha sido el fascismo, como ha sido el conservadurismo, progresismo, liberalismo. Todos estos vienen de diversas ideologías. Ideologías que se han mantenido arraigadas hasta la actualidad. Hoy en la actualidad vivimos con una ideología capitalista, una ideología socialista, una ideología comunista, que a la vez se lo entiende por una parte, pero no en su totalidad. Entonces, ¿qué es una ideología al momento cuando nosotros decimos que una persona es de izquierda o de derecha? Es simplemente el hecho de reconocerse mediante una idea, un valor que lleva a pensar de igual manera que el resto de personas, a querer tener las mismas acciones que el resto de personas. Si bien este punto o esta división de izquierda y de derecha nace eh, desde la antigua Grecia, nace desde que se habla ya en los diversos podios con Platón, con Aristóteles. En Francia
en 1789 se lo constituye ya al momento de que de una asamblea general donde los opositores se sentaron a la derecha, mientras que los otros estaban hablando a la izquierda. Entonces ahí es donde también se genera una nueva ideología. Entonces, pero, ¿qué tiene de innovador? Cada ideología en las diversas etapas que ha sufrido el mundo innova en alguna cosa, hace generar una identificación en las personas. Ahora estamos hablando de una ideología capitalista. ¿Qué es una ideología capitalista? Ideología de mercado. Entonces tenemos que entender al mercado. ¿Qué es una ideología comunista? ¿Qué es una ideología socialista? ¿Qué es la socialdemocracia como ideología? Entonces, al momento de ya unir todos estos pensamientos, podemos nosotros generar nuevas ideologías. Es por eso que aquí, en el Ecuador y en Latinoamérica, hemos venido hablando de diversas ideologías. En este punto, ya en el Ecuador, se está reconstituyendo lo que es la socialdemocracia como una de las ideologías. Entonces, ¿qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia es una ideología política que ésta se encarga de promover en el marco de una economía capitalista la intervención directa del Estado en la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el Estado como el mercado se juntan para que de este modo exista un completo equilibrio. Recuerden que un mercado sin la intervención del Estado está directamente a fracasar, porque un Estado no se puede autorregular, un Estado no tiene regulación, por lo cual, si es que no se regula el mercado, simplemente ese mercado desaparece. Es por eso que la socialdemocracia tiene el fin de que generar esta intervención para poder redistribuir la renta de una forma más social, garantizando el estado de bienestar y el interés general. Y su principal objetivo de la socialdemocracia es el de reducir los niveles de desigualdad dentro de una economía. ¿Por qué? Porque al momento de que no se regula un mercado, los que más tienen van a seguir ganando más. ¿Esto qué genera? Que las microempresas, que las medianas empresas no puedan constituir un capital. Si es que no constituyen un capital, estas empresas quiebran. Eso significa que el mercado va a estar en eh, en completa pelea, por así decirlo, y solo las empresas más fuertes ganarían, generando así un monopolio. Esto ya no genera una igualdad económica, sino genera monopolios en el mundo donde los que más tienen van a seguir teniendo más y esto no va a permitir a una sociedad progresar ni tampoco innovar. Ahora bien, topando ya el tema de las ideologías, nos volvemos a centrar en el Estado. Recuerden que el Estado es inmenso y por lo que es inmenso tiene sus diversos elementos, que son los elementos del Estado. En sus elementos del Estado existen 6 elementos fundamentales: el territorio, el pueblo, el reconocimiento internacional, el espacio geográfico, la soberanía y el poder. Hablamos de territorio a la extensión que tiene el país, hablamos de pueblo al número de habitantes que tiene un estado y en sí eso más ayuda a que se pueda igual, eh, por así decirlo, verificar las necesidades que ese estado y esa sociedad van a requerir. Un reconocimiento internacional al ver cómo esas acciones o esas instituciones del Estado han podido sobresalir hasta llegar a un reconocimiento internacional y que pueda ser de ejemplo para otros países y generar diversas innovaciones. El espacio geográfico ya se habló anteriormente. Vemos a la soberanía como la democracia que nosotros podemos constituir como pueblo y como ese contrato social que cada uno de nosotros tenemos. Hay que recordar que un contrato social es cuando el pueblo deja su libertad y parte de sus derechos
¿Por qué? Por obtener seguridad y estabilidad por parte del Estado. Y finalmente nos centramos al poder. En el poder, aquí nos vamos a detener un poco, ya que tenemos que entender cómo está dividido políticamente el Estado ecuatoriano. El Ecuador es una república unitaria y descentralizada, según la Constitución Nacional de 2008. En ella queda expuesta que la división política administrativa del país comprende de mayor a menor jerarquía. Es por eso que su división política es desde las provincias, que en este caso son 24, de ahí le siguen los cantones, que son 221 cantones, y las parroquias, que son 1449, que conforman así los diferentes niveles de organización territorial de la República. La provincia es la división política administrativa de primer nivel en el Ecuador, conformada de uno o más cantones. Actualmente en el país cuentan, como ya les dije anteriormente, con 24 provincias y de acuerdo con la Constitución del 2008, las provincias pueden agruparse para conformar regiones autónomas del Ecuador. En este caso, el Ecuador tiene tres regiones propiamente en el territorio, que es la región Costa, Sierra y Oriente, y está la región insular, que esta proviene de las Islas Galápagos. Ahora, al hablar del poder en la Constitución del 2018, el Estado cambia este término de poder por lo que son las funciones del Estado. Tenemos que recordar que el Ecuador tiene 5 funciones del Estado, cuál es la función legislativa, en donde está encargada de elaborar leyes que rigen del Estado. Esta cumple las funciones de la creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y los ministros del Estado. En Ecuador se denomina como la Asamblea Nacional, que esta tiene sede en Quito y ejerce la función legislativa en lo que es su sede unicameral, que es la Asamblea Nacional del Ecuador. Y tenemos que recordar también que al reunirse estos asambleístas, lo que conforman es más bien un trabajo también de territorio nacional. Se supone que cada asambleísta representa sus diversas provincias, por lo cual ellos serían los encargados de verificar cuáles son las necesidades y mediante esas necesidades poder construir esas leyes o poder cambiarlas, restablecerlas o simplemente exhortarlas para de esa forma mejorar lo que es el Estado de derechos, que ya hablaremos más adelante. Otra de las funciones es la función del Ejecutivo. Esta función es una función presidencialista y como ya se sabe, ejerce el presidente de la República como jefe de Estado y de gobierno. El equipo de trabajo en esta función es el vicepresidente y los ministros de Estado, lo cual ellos le ayudan a esta función a planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas nacionales y los planes que se creen para ejecutarlas, según el artículo 141 de la Constitución de la República vigente. La función del Ejecutivo tiene como responsabilidad la gestión diaria del Estado y concibe y ejecuta leyes y políticas públicas. También representa a la nación en las relaciones diplomáticas y sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respeto a los legisladores. La siguiente función que vamos a tratar es la función judicial, que está encargada de administrar la justicia y hacer cumplir las leyes. La función está encargada de administrar la justicia, denominada Corte Nacional de Justicia, las cortes, tribunales y juzgados que establecen la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la Judicatura. Todos estos organismos pertenecen netamente a lo que es la función judicial. Nuestra cuarta función es la función de transparencia y control social, donde aquí participa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una entidad autónoma.
que forma parte de la función de transparencia y control social y promueve e incentiva el ejercicio de derechos relativos a la participación ciudadana. Establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público, investiga actos que generan corrupción y que afecta la participación e intereses públicos y designa a las autoridades que le corresponden de acuerdo a la Constitución y la ley. Entre las autoridades más importantes que tenemos, no podemos olvidar, está la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, entre otras autoridades principales, que el Consejo de Participación las elige mediante su concurso de méritos para que puedan asumir estos cargos. Y finalmente tenemos la función electoral, cual está encargado por el Consejo Nacional Electoral y tiene la función de transparentar los procesos electorales y referenciarlos, garantizando a los ecuatorianos y las ecuatorianas la eficiencia, organización de todos los actos electorales que se realicen en el país y en particular la claridad, equidad y credibilidad de estos procesos y sus resultados para elevar y sostener el prestigio de la institución electoral. La función a la vez también del Consejo Nacional Electoral es garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresa a través de los sufragios, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. Ahora bien, entremos un poquito más allá del Estado. Entremos a lo que es el Estado de Derechos. ¿Qué es el Estado de Derechos? ¿Por qué se habla de Estado de Derechos? Y esto va de la mano mucho con los modelos democráticos, con la soberanía. Es parte del elemento del Estado. El Estado de Derecho se concreta en principios sustanciales que constan en reglas jurídicas en todos los países civilizados. El Estado de Derecho es el otro yo, el opuesto al poder sin límites, y por eso este Estado de Derecho tiene sus diversos principios. El primer principio es el principio de sujeción o imperio de la ley, donde el poder está sometido a normas jurídicas preestablecidas. En este tipo de organización, las personas obedecen a los principios y las leyes ante que a los funcionarios. Es del gobierno de las leyes, no de las personas. Hay que tenerlo muy en claro eso. Tampoco es el gobierno de los jueces o de las autoridades, sino más bien es el punto de equilibrio donde se tiene que medir tanto las leyes y tanto los correspondientes o los que van a estar a cargo de dictar esas leyes. El segundo principio es el principio de limitación. En el Estado de Derecho se ejerce un poder limitado, circunscrito por las leyes. No hay poderes absolutos o totales. Ese concepto es contrario al sistema. El tercer principio es el de legalidad. Es preceptivo, según el cual desde el poder solo se puede hacer aquello que está expresamente mandado por la Constitución o la ley. Es lo que podría llamarse el principio de atribución o potestades. Lo que significa que los gobernantes y los funcionarios no tienen en realidad derechos en el sentido filosófico y civil del término, porque los derechos inmanentes solo corresponden a los seres humanos, por lo cual nadie puede tener más derechos que otros. Siempre todos debemos tener los mismos derechos. El cuarto principio es el principio de la motivación. El Estado de Derecho prohíbe la arbitrariedad, más aún las sanciones que ahí se da mediante los poderes públicos cuando expiden cualquier acto, llámese de ley, reglamento, acto administrativo o sentencia. Es que están obligados a motivar la decisión basándose en normas preestablecidas, consecuencia del principio de la legalidad propio del derecho público. La falta de motivación resta eficacia a los actos del poder y les quita legalidad y legitimidad. Por eso mismo
se tiene que siempre tener principios de motivación para que mediante estos principios no sea simplemente un proceso arbitrario, sino más bien un proceso participativo que motive a las personas también a pelear por esas leyes que no se están cumpliendo. El quinto principio es el de responsabilidad, donde todos los principios anteriores se articulan y se concretan en la responsabilidad política de administrar el Estado y a los funcionarios y magistrados, quienes deben asumir y reparar las consecuencias de sus actos cuando adopta o cuando se les descubre violando a la Constitución o a la ley, afectando a los derechos de los ciudadanos. El sexto principio es la seguridad jurídica, donde la seguridad jurídica es el elemento inspirador del Estado de Derechos. En su razón de ser, supone primero que la ciudadanía sepa que los derechos están protegidos y los delitos previstos legalmente también lo conozca la ciudadanía. Por otro lado, se asegura un mínimo de estabilidad en las reglas de juego admitidas por la sociedad. Esto quiere decir que aquí se juega mucho lo que es el no cometer infracciones, el no cometer los delitos que te pueden llevar a penas mayores, que te pueden llevar a que pierdas todos tus derechos políticos, a que pierdas de cierta manera, tus derechos de libertad y las consecuencias que estos también pueden tener. El siguiente principio es la división de las funciones del Estado, donde la idea de la Constitución y del Estado de Derecho nació en contra del monopolio y la concentración del poder político. El Estado de Derecho significa poder fraccionado, controlado, responsable y esencialmente limitado. Aquí se une mucho con lo que es la idea de la socialdemocracia, que ya lo topamos anteriormente. Como octavo principio está la impugnabilidad de los actos del poder como expresión concreta de la limitación y del sometimiento a la Constitución y a la ley en el Estado de Derecho. Todos los actos del poder son susceptibles de impugnación, ya sea que provengan del legitimador, ya del Ejecutivo, los jueces o de las demás funciones del Estado, ya que aquí no va a haber excepción alguna ni ningún factor para que ellos se puedan o no puedan tener sanciones. Y finalmente tenemos el principio de la independencia judicial. Este principio fundamentalmente debe estar incorporado al ordenamiento jurídico y debe ser practicado efectivamente por los gobernantes e instituciones que tienen esta independencia judicial respecto a los demás poderes o funciones del Estado y de los factores de poder. Ninguno de los principios y preceptos del Estado de Derecho puede ser eficaz si los jueces dependen del Ejecutivo, si sobre ellos existe inducción política de la conducta, amenaza real o presunta de destitución. Esto generaría que este proceso de independencia fracase y más bien estén sumisos al mandatario, estén sumisos siempre al, al que esté a la cabeza. Esto significa, o podemos tener como ejemplo, que en la realidad ecuatoriana muchos de estos principios no se han cumplido, pero están en la Constitución establecidos y que nosotros como ciudadanos debemos tenerlos en cuenta, que como Estado de Derecho todos estos principios se deben cumplir y ninguna persona, ni por amenazas, ni por nada, puede saltarse la ley, puede saltarse o puede tener acreditaciones o mejoras que no sean los que están establecidos en la Constitución ni en el Código de la Democracia. El Código de la Democracia es también llamada la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. Rige de alguna manera la organización de la función electoral, es decir, en el sistema electoral, el manejo financiero de partidos y movimientos políticos, así como también el desarrollo de procesos electorales.
Este código fue promulgado mediante el registro oficial del suplemento 578 el 27 de abril del 2009 y es de alguna manera el producto de una transformación en el ordenamiento jurídico. En el Código de la Democracia se hicieron varias reformas a lo largo de los años. Ejemplo de ellos son los cambios aprobados en febrero de 2020 durante la gestión de Diana Atamaint. En ese entonces ella era presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE. Entre las principales modificaciones que tenemos del Código de la Democracia en el año 2020 se encuentran, por ejemplo, el nuevo método de asignación de escaños, la votación con el sistema de listas cerradas y bloqueadas, sobre todo para los asambleístas, es decir, que se promulgó el voto en plancha. Además, desde el 2021, los electores ya no pueden votar por candidatos de varias listas, sino por una sola lista. Dentro del Código de la Democracia existen varias definiciones y normativas referentes a la función electoral, mismas que de alguna manera permiten orientar no solamente los partidos y movimientos políticos, sino también a la ciudadanía en general. Dentro de estos conceptos tenemos los principios fundamentales. Entonces, aquí se responden a preguntas como ¿qué es el Ecuador y cómo se organiza? O también en dónde radica la soberanía. Entonces, en el artículo 1, dentro del Código de la Democracia, se establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Es democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Además, se establece que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directas previstas en la Constitución y en la ley. Dentro también de este mismo inciso de los principios fundamentales, en el artículo 2 podemos responder a preguntas como cuáles son los derechos de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Entonces, dentro de ellos están, en el primero, elegir y ser elegidos, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular y normativa, ser consultados, revocar el mandato que hayan conferido a la autoridad de elección popular, conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten, intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales de conformidad a lo establecido en esta ley y su reglamento. Y finalmente, exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los sujetos políticos. Aquí también se establecen los órganos de la función electoral. Dentro del Código de la Democracia, en el artículo 18, se pueden responder preguntas como ¿qué garantiza o cómo está conformado? ¿Cómo se rige y por quiénes está representada la función electoral? Entonces, la función electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía, porque está regido. Se rigen principalmente por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad, probidad, certeza, eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, planificación, evaluación y servicio a la colectividad. Y finalmente, la función electoral está representada por la presidenta o presidente del Consejo Nacional Electoral. Tenemos también la facultad del Consejo Nacional Electoral, CNE. ¿Qué facultad posee? Pues dentro del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 1, en concordancia sobre todo con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 25 del Código de la Democracia, establece que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad para organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales, convocar elecciones, realizar cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a los ganadores en las elecciones. Por otro lado, también se establecen conceptos acerca del Tribunal Contencioso Electoral. Tal vez se han preguntado qué es el Tribunal Contencioso Electoral o qué es el Pleno.
En la ley orgánica electoral, es decir, el Código de la Democracia, en el artículo 18, se establece que el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de función electoral encargado de administrar justicia en materia electoral, conocer y absolver consultas para el procedimiento de los procesos de remoción de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, dirimir conflictos internos de las organizaciones políticas y resolver las denuncias sobre afectaciones en la inclusión de jóvenes, paridad y violencia política de género. Ahora, ¿qué es el Pleno? Según el Código de la Democracia, en el artículo 62, se establece que el Pleno es un órgano colegiado compuesto por juezas y jueces electorales, designados conforme a las disposiciones constitucionales y es la máxima autoridad jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral. También tenemos conceptos dentro del Código de la Democracia acerca de las organizaciones políticas. Entonces, ¿cuál es la importancia de las organizaciones políticas? En el artículo 306 del Código de la Democracia se establece que las organizaciones políticas son un pilar fundamental para construir un Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Qué constituye una organización política? En el artículo 308, también del Código de la Democracia, se establece que los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales que constituyen expresiones de pluralidad política del pueblo y se sustentan en concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Dentro también tenemos las características y manera de régimen de una organización política. Estas, dentro del Código de la Democracia, en el artículo 310, se establece que los partidos políticos son de carácter nacional, que están regidos por sus principios y estatutos. Pondrán también un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados. El carácter de los movimientos políticos está determinado en su respectivo régimen orgánico y puede corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción especial del exterior. Dentro del Código de la Democracia también se establece el periodo de las elecciones. La pregunta que tal vez en algún momento nosotros nos hemos hecho es cada qué tiempo se realizan las elecciones nacionales. Tal vez cuál es el procedimiento a seguir cuando ningún binomio tiene mayoría absoluta de votos. Y bueno, de alguna manera el Código de la Democracia nos da respuesta a estas interrogantes en el artículo 89, donde menciona que las elecciones se realizan cada 4 años para elegir en el mismo día presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República, también miembros de la Asamblea Nacional y representantes del Parlamento andino. Ahora, en el caso de que en la primera votación ningún binomio presidencial hubiera logrado la mayoría absoluta de votos, se realiza una segunda vuelta electoral y en ella participarán los dos binomios más votados de conformidad también con el artículo 143 de la Constitución. Ahí también, dentro del Código de la Democracia, también podemos responder a la interrogante de cada cuánto tiempo se hacen las elecciones seccionales. Y esto podemos encontrarlo en el artículo 90, que menciona que las elecciones de gobernadoras o gobernadores regionales, consejeras y consejeros regionales, perfectas o perfectos y viceperfectas o viceperfectos provinciales, alcaldesas o alcaldes distritales y municipales, concejalas o concejales distritales y municipales y vocales de las juntas parroquiales rurales se realizan cada 4 años y no serán concurrentes con las elecciones nacionales. Dentro del Código de la Democracia también se establece el concepto acerca de qué es el voto. Esto se encuentra dentro del artículo 10, que menciona que la ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio del voto popular, que es universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que se manifiesta también en los tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley señala para garantizar la permanencia y el perfeccionamiento de la democracia. Gracias al Código de la Democracia, también podemos dar a conocer qué son los partidos y movimientos políticos en el Ecuador. De manera general, en el Ecuador los partidos políticos empiezan a surgir en el año de 1978. En este mismo año también se emite la reestructuración política del Estado
con la creación de la Ley de Partidos Políticos y Ley de Elecciones. En este contexto también es importante resaltar que la Constitución de la República del 2008 y el Código de la Democracia se establecieron como mecanismos que tratan de replantear el sistema al que deben sujetarse y los requisitos que deben cumplir los partidos políticos para que tengan una visión encaminada a la transparencia. En este punto también es importante recalcar que un partido y un movimiento político no son lo mismo. Según el Consejo Nacional Electoral, CNE, los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encausan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular con el objeto principalmente de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Pero ¿qué es un movimiento político? El CNE también establece que los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o a su vez para participar en las elecciones. Por otro lado, es importante resaltar que para la Constitución de la República del Ecuador del 2008, los movimientos y partidos políticos están en iguales derechos y condiciones, y esto lo establece en su artículo 108. Bien, ya teniendo esta definición de lo que es un partido político y un movimiento político, entonces nos podemos centrar en lo que es el movimiento Centro Democrático. Este movimiento nace en el 2007 por el periodista y político ecuatoriano Jimmy Jairala, quien fundó Centro Democrático basándose en 10 postulados principales. El primero, el ser humano es el centro de nuestra acción. Segundo, la igualdad entre todos. Tercero, la equidad. Cuarto, la justicia. Quinto, la familia. Sexto, el trabajo digno. Séptimo, el bien común. Octavo, la paz. Noveno, el bienestar integral. Y décimo, el trato ético a los animales. En Centro Democrático no hay que olvidar que tiene su propio ideario y sus propios principios filosóficos e ideológicos. Entramos a hablar un poco de lo que es los principios filosóficos e ideológicos y políticos que se mencionan más en el sentido común por encima de las discrepancias ideológicas y que alienta a una democracia participativa, propone el bienestar de todos los ecuatorianos sin distinción de clase y que crean en una economía social de mercado. Esto se junta mucho a lo que es la socialdemocracia, como lo vimos anteriormente. Ahora, cuando hablamos del ideario, presenta los siguientes puntos. El primero, que promovemos las virtudes cívicas, el patriotismo y la soberanía como puentes de unidad entre todos los ecuatorianos. Y también genera ideologías que profundicen individual o colectivamente a cada uno de sus miembros. Aquí no existe una ideología netamente cerrada, sino más bien estamos en constante innovación, estamos en constante equilibrio, en constante reunión y en constante cambio para que se pueda generar esa democracia, para que se pueda generar esa innovación al momento de dar nuevas ideas. Es por ello que creamos la unión. Y cuando hablamos de unión, hablamos de una unión en la vía del bienestar social. El segundo principio, segundo ideología, por así decirlo, es la que proponemos en un cambio de mentalidad en la administración pública, ya que queremos una clase de servidor que entienda que su misión es servir al ciudadano con ética y con respeto, no servirse a sus fines, no servirse a su egoísmo. El tercero es que defendemos la vida y la libertad individual del ser humano. La libertad es sagrada e innegable.
El Estado debe defender la libertad del individuo por encima e incluso de los intereses de cualquier gobierno. La libertad no es de ningún gobierno. Nosotros como ciudadanos tenemos el libre derecho a pensar diferente, a movilizarnos, a protestar por lo que creemos que es justo. Tenemos a la vez que tomar en cuenta que, en Centro Democrático nosotros creemos que los derechos fundamentales del individuo es la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, la cultura, la comunidad, la ciencia, la tecnología, la seguridad de sus vidas y de sus bienes, el transporte o movilidad humana y vivir en un entorno amigable y saludable. Y finalmente, uno de nuestros principios es que proponemos a la participación de los jóvenes y de las mujeres en la generación del bienestar individual y colectivo. Aquí no hay discriminación, aquí no hay bloqueos, aquí como movimiento centro democrático, las puertas están abiertas a cualquier persona, sean jóvenes, sean adultos, sean de diversas o diversos colectivos. El punto es que nosotros debemos cada día unificarnos y cada día generar ese bienestar social. Finalmente, Centro Democrático es un movimiento político de centro, con una visión amplia que incluye construir un Ecuador que ame la democracia, la libertad, la soberanía, capaz de respetar las normas y la Constitución. Es por ello que nosotros como Centro Democrático siempre tratamos de estar unidos y organizados, y al momento de estar organizados, nosotros también tenemos nuestro propio régimen orgánico, en el cual está constituido por más de 20 artículos y entre los más destacables está la democracia, está cómo se eligen a sus representantes y este se elige por votaciones. Se elige mediante una sesión con todos los dirigentes donde ahí se puede elegir a la persona, al líder más adecuado para que pueda generar un mejor proceso, sea barrial, sea provincial, sea nacional. Es por ello que en este régimen orgánico es importante revisar cada artículo. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que en estos artículos internos se encuentra mejor detallada la estructura y organización que tiene tanto el movimiento con la ciudadanía en general como con los líderes y representantes del mismo. Muchas gracias y no olviden que Centro Democrático siempre va a estar unido y organizado. Espero este módulo haya sido de su agrado y les fortalezca a sus conocimientos en la formación política. Les invito a que este jueves estén presentes en el webinario a las 7 de la noche, ya que habrán invitados especiales. Y si tienen alguna pregunta o inquietud, no se olviden que está la plataforma virtual donde va a contar con las opciones de chat o mensaje, donde ahí nos podremos comunicar y responder de manera más fructífera. Recuerden también que sus conocimientos van a ser evaluados a través de una prueba de opción múltiple misma que será generada al finalizar el módulo. También les invitamos a que se mantengan activos en los diferentes módulos que van a venir en el transcurso de las semanas. Les auguramos éxitos a cada uno de ustedes. Sin más que acotar, nos vemos hasta una próxima oportunidad.